Bueno, el día de hoy tenemos un webinar sobre el tema de enlaces inalámbricos. Vamos a hablar un poco de productos, vamos a hablar un poco de mitos, realidades a nivel de wireless, buenas prácticas en cómo podemos hacer enlaces inalámbricos que sean sólidos, que tengan buena señal, que cumplan con tener buena latencia también, que es uno de los temas más importantes en enlaces inalámbricos. Entonces, el día de hoy, bueno, mi nombre es Andrés León, eh, soy técnico y trainer certificado en Microtik. Eh, Vamos a ver. Ujú. Un poco los objetivos, vamos a hablar un poco sobre radioenlaces, cuáles son los aspectos que gobiernan un radioenlace, qué cosas controlamos, qué cosas no controlamos, qué cosas son físicas y qué cosas son específicamente a nivel de la implementación que, que se realiza a nivel wireless. Cuáles son esas cosas que nos permiten hacer el enlace inalámbrico como tal. Vamos a hablar un poco del portafolio de equipos de MikroTik. Vamos a hablar sobre los CPEs que tienen. Vamos a hablar sobre las estaciones base, sobre equipos sectoriales, sobre radios para enlaces punto a punto, ventajas y desventajas que tiene el equipo también, ¿verdad? Vamos a conversar un poco. Vamos a hablar sobre la frecuencia, ancho de canal y potencia. ¿Qué específicamente controla cada una de ellas? ¿Qué nos dan? eh, Cada uno de ellos en un enlace inalámbrico. Vamos a hablar sobre el 802.11ac y NV2, principalmente para hacer una comparativa entre un enlace inalámbrico de estilo legacy o la forma eh, normal en que funciona wireless y cómo NV2 cambia un poquito la forma en la que trabajan los enlaces inalámbricos. Punto a punto versus punto multipunto y qué aspectos tomar en cuenta para hacer un buen enlace inalámbrico. Aprovechando que no somos tantísimos, me gustaría saber de si los que estamos por acá hoy tienen preguntas puntuales, sobre algún tema. Me gustaría que nos las hagan saber en el chat o en este momento podemos permitir vamos a ver, que ustedes se quiten de mute. Lo acabo de permitir. Si tienen alguna pregunta, algo que quieren que cubramos o alguna duda, que podamos verlo durante el webinar de hoy. Entonces, siéntase en la libertad en este momento de quitarse de mute, presentarse y hacer la consulta para también tenerla en cuenta a la hora de hacer la presentación. Entonces, les agradezco cualquier consulta. Ok. Cuando tenemos un radioenlace, vamos a tener varias cosas que trabajan. Primero vamos a tener la frecuencia y la frecuencia realmente es simple y sencillamente por dónde vamos a transmitir. ¿Cuál es la carretera? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar para transmitir esta información? Luego tenemos la potencia de transmisión. La potencia de transmisión es qué, qué tan fuerte le vamos a hablar o no al ambiente, al espacio. Vamos a gritar muy duro, vamos a gritar más suave. Con qué tanta fuerza vamos a enviar ese mensaje con la intención de que le llegue a la otra persona en el otro lado? Claramente, bueno, dependiendo de dos elementos que tenemos, ¿verdad? La ganancia de la antena y la potencia del radio, esas sumadas nos va a dar qué tan lejos podemos llegar. Es importante decir que la potencia que ponemos a un enlace inalámbrico con el radio, entre más potencia le metemos al radio, vamos a tener una potencia un poco más sucia que si le metemos más ganancia a la antena. Entonces, ¿qué se busca siempre en un enlace inalámbrico? Tener la mayor cantidad de ganancia pasiva, ganancia de la antena, con respecto a meterle potencia al radio. Entonces, yo necesito llegar más lejos. Lo primero que se buscaría, bueno, obviamente hay que tener un buen radio y tener cierta potencia, pero si puedo aumentar la ganancia de la antena, voy a tener una ganancia o una señal con mayor ganancia, pero más limpia, versus este,
una potencia de radio que tiende a meterle más ruido al enlace. Finalmente tenemos el ancho de canal. Y el ancho de canal es el que realmente gobierna qué tanto vamos a poder transmitir sobre ese enlace. En realidad juegan dos cosas, el ancho de canal y la modulación. Solo que el ancho de canal es un tema físico, es un tema del espectro y del ambiente. Ahí vamos a tener canales de 20 MHz, de 40 MHz, de 80 MHz. Y realmente el ancho, bueno, de 80, de 160, dependiendo si estamos usando Wi-Fi 6 u otros, pero eso es lo que realmente gobierna qué tanto podemos transmitir. Esa es la capacidad del enlace. Entre más grande es el ancho de canal, más datos podemos transmitir y obviamente eso va a depender también de la modulación del protocolo. Pero el ancho de canal es algo que no podemos ir más allá, es lo que hay a nivel físico. Luego tenemos los protocolos. 802.11, ahí hay múltiples tipos, A, C, N, G, B han existido. Y dentro de estos protocolos, los fabricantes han diseñado protocolos propietarios para el manejo del tiempo aire, como Air Max. Y ya vamos a ver que MikroTik tiene una solución que se llama NV2. En la modulación es qué tanto vamos a esos 40 MHz, digámoslo así, qué tanto los vamos a dividir en múltiples pedacitos muy pequeños o qué tanto vamos a convertir esa señal en, para poder transmitir múltiple cantidad de símbolos de datos durante un mismo momento. Ahí entonces ahí hablamos de las modulaciones y entonces hablamos de que 1024 QAM, 256 QAM, 128 QAM, 64 QAM, y esas son las modulaciones o los famosos 8X, 6X, MCS 7, 9 y todo lo que la tabla del índice MCS nos dice que si yo tengo un canal de 20 y tengo dos cadenas, puedo transmitir tantos datos. Tenemos que recordar un aspecto importante en el tema de ancho de canal y frecuencia, es que los enlaces inalámbricos, pese a ser de doble cadena, siguen siendo enlaces half duplex. Son enlaces en donde yo no puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo transmito por una antena y recibo por la otra, o transmito con las dos cadenas o una la uso para una cosa y la otra la uso para otra cosa, ¿verdad? Entonces, es importante saber que cuando leemos en una ficha técnica o cuando vemos que un enlace dice 400 megas, son 400 megas half duplex, ¿verdad? Entonces, es importante entender eso. Si hacemos una prueba de velocidad simétrica sobre un enlace que dice 400 megas, muy probablemente obtengamos 180, 200 de subida, 200 de bajada. Nunca los 400, por ese tema de que hay un tiempo, hay un half duplex en donde hay que compartir el tiempo entre ese enlace punto a punto. Y finalmente tenemos otro tema de ambiente y es el ruido y la interferencia. Hay múltiples maneras en las que podemos trabajar el ruido y la interferencia. Em, Podemos trabajarlo con filtros prismas en los radios, podemos trabajarlo con los protocolos como NV2, podemos trabajarlo con las antenas. Y ya cuando hablamos de enlaces punto a punto con antenas de 30 dBi o superiores, entonces estamos hablando de utilizar radomos, de utilizar em, eh, kits de aluminio que permiten hacer la antena como un tambor y eso aísla un poco los lóbulos laterales de las interferencias que llegan a las antenas que están dentro de la misma torre. Entonces, todo ese tipo de cosas ayudan en la minimización del ruido y la interferencia para que el enlace sea más directivo y más limpio. Consultas hasta el momento. Ok. Continuando con el tema de los protocolos, vamos a hablar sobre NV2. Si hablamos plenamente, MikroTik tiene la particularidad de que podemos trabajar en 802.11ac normal. Y es muy bueno, porque sí es muy bueno. Sin embargo, sufrimos de un tema de, de, de que 802.11ac utiliza CSMA. Entonces es acceso múltiple por detección de carrier. Entonces, él va a esperar su turno
para hablar en el medio, en el ambiente, hasta que todos se pongan de acuerdo y lo dejen hablar. Eso independientemente de si el access point es de mi red o no es de mi red. Entonces, si tengo múltiples access points en 5 GHz o en 2.4 en la misma red, en el mismo lugar, en la misma frecuencia, entonces voy a tener que esperar hasta que me den el permiso de acceder al medio para poder hablar. Con protocolos propietarios que han desarrollado los diferentes fabricantes de equipo inalámbrico, han desarrollado su propia forma de manejar el tiempo aire. Y de esa forma, entonces aparecen protocolos como AirMax y como NV2 y como SRS en Mimosa. La intención es abstraerse completamente de lo que estén hablando los demás y yo conversar con mi access point independientemente de todo lo demás, lo cual aumenta el ancho de banda, aumenta el tiempo y mejora la comunicación. Eso es muy bueno en ambientes exteriores donde el espectro está bastante lleno de enlaces. Entonces, en donde eh, un enlace 802.11 hace normal, podría tener inconvenientes. Sin embargo, hay que verlo en el campo, en el espectro y en el lugar donde estemos, qué tanto ruido tengo, qué tantos access points hay en el área, para determinar si se necesita o no. Siempre, aunque siempre es una buena práctica. Entonces, NV2 es un protocolo propietario de MikroTik desarrollado para usarse a nivel inalámbrico. Lo que hace es manejar el tiempo de acceso al medio. Entonces, lo que va a hacer es decirle a los APs en qué momento ellos pueden hablar con el AP principal. Obviamente en un enlace punto a punto, esto no es un 2, 3 y 4, sino siempre es contra el mismo eh, access point, lo cual mejora los tiempos. Otra variante interesante que tiene NV2 y que ahorita la vamos a observar es em, poder dividir ese tiempo aire entre el access point em, y la estación de manera desigual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muy probablemente en la mayoría de las redes que ustedes administran, si son WISP, por ejemplo, podemos decir, es que dim, prácticamente el 80% de mi tráfico es de bajada. La gente accede a Netflix, la gente accede a sitios web. Entonces yo quiero ocupar el 80% del tiempo de aire de ese half duplex existente, quiero utilizarlo en descarga. La estación va a descargar el 80% del tiempo. Entonces va a tener más acceso a más ancho de banda, a más tiempo aire para recibir datos de el access point. Y un 20% del tiempo lo voy a usar para subir datos. Cosas se pueden dar al revés. Por ejemplo, podría ser que yo necesito más bien subir datos. Tengo un sistema de cámaras que estoy implementando y que lo voy a trabajar mediante tecnología wireless. Y lo que quiero, tengo unas cámaras que son muy pesadas y ocupo darles mucho tiempo de aire para que el tráfico de video pueda llegar en tiempo real hacia el grabador. Entonces lo implemento al revés. 20% de downlink y 80% de uplink. Tengo más tiempo para subir datos hacia el sistema en lugar de bajar. Igualmente, eso es variable. Puede ser 50-50, 40-60, con un mínimo de 20% en uplink y en downlink del enlace. Entonces, de los 400 megas que tengo disponibles, teóricamente vamos a darle el 80% a descarga y el 20% a subida, que es algo que es muy común. Vamos a ver por acá. ¿Alguna consulta hasta el momento? Si tenemos alguna pregunta, ninguna. Ok, en este momento entonces vamos a ir a ver un poco el catálogo de productos que ofrece MikroTik en la parte wireless. Quería mostrarles esa parte que me parece muy valiosa. Es importante decir, bueno, MikroTik ya ha hecho algunos cambios, pero los que tienen un poco más de tiempo de trabajar con MikroTik, vemos que
Se ha hablado en algún momento de licenciamiento, de licencias. Las famosas licencias nivel 4, nivel 3, em, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se han ido removiendo un poco las licencias 4 de diversos equipos y ahora está muy concentrado en licencia 3 y licencia 4, dependiendo de si es access point o es una estación base. Entonces, hablando de equipo inalámbrico, el primero que tenemos es el equipo inalámbrico 2.4, como lo vemos acá, las SXTSQ, las LHG y los LDFs son los equipos inalámbricos 2.4. Generalmente estos equipos vienen con interfaces de 100 megas. Esos son para enlaces de corta distancia, enlaces con mucha foresta o em, con cierta distancia, ¿verdad? Eh, Como vemos acá, la mayoría de estos, y aquí es una gran importancia, es router o es nivel 3. ¿Cuál es la diferencia entre un nivel 3 y un nivel 4? Bueno, el nivel 3 está diseñado para un CPE o un enlace punto a punto. Entonces, una antena que vamos a tener eh, o en un enlace punto a punto o va a ser un CPE, o sea, va a ser un cliente de una sectorial. Los LHGs son antenas, como vemos acá, de 11 dBi y 18 dBi. En 2.4 esos son ganancias bastante importantes, de 21 dBi, perdón, para distancias largas de más de 10 kilómetros, 8 kilómetros, en 5 GHz y en 2.4 ni qué decir. Luego tenemos en la parte específicamente, que es mucho lo que se usa actualmente a nivel de enlace punto multipunto, de punto a punto. Entonces vamos a tener los equipos SXT-SQ5AC, que son muy utilizados como CPEs, como antenas de cliente en enlaces punto multipunto, o para hacer enlaces punto a punto pequeños, de hasta 1 kilómetro, 2 kilómetros, con muchísima capacidad y muchísima fiabilidad. Una antena 16 dBi es una antena muy pequeña, o sea, a nivel estético también se ve muy bien. Es una antena del tamaño como el de una mano completa. De hecho, unas por acá que son las que vamos a hacer en el laboratorio. Vienen con licencia 3, vienen hechas para hacer CPEs o punto a punto. Y perfectamente es un equipo con 256 de RAM y procesador ARM que te puede pasar 400 megas por segundo, 450 en AC, 5 GHz con un canal de 80 y de 40 megahertz. Seguidamente las SXTs, entonces tenemos otros CPEs como es el D-Slide 5AC. Este es una antena un poco más grande, un poco más robusta, con 21 dBi de ganancia. También lo mismo para hacer CPE o punto a punto. ¿Cuáles son las distancias? Eso va a depender de dos factores. La estación base, que podría ser, em, vamos por acá, las estaciones base más comunes, que son la SXTSA5AC. Esta es una antena sectorial de 90 dBi con 14 dBi de potencia, de ganancia de la antena. Esta es una antena para hacer lo que se llama actualmente micronodos o micropuntos de acceso. Puede cubrir perfectamente 1 kilómetro, 2 kilómetros, dependiendo del cliente que se le coloque. Que por ejemplo, con una SXT-SQ5AC puede ser 1 kilómetro, con una D-Slide puede ser un poco más de 1 kilómetro. Y si ya utilizamos LHGs como clientes, pues es muchísimo más largo. Luego tenemos la Manbox 52. Este es un equipo muy interesante porque la Manbox 52 es un equipo que viene, es una sectorial de 60 grados, 60 y 90 grados, 60 grados en 5 GHz y 90 grados en 2.4, con un procesador quad-core, viene con 4 CPUs, con 256 de RAM y es doble banda simultánea. Entonces, él puede trabajar en doble banda simultáneamente. Entonces, se utiliza mucho, incluso hay mucha gente que la usa como Wi-Fi para lugares abiertos. Tenemos también clientes que la usan como sectorial a nivel wireless, WISP, porque puede llegar hasta 4 o 5 kilómetros por la ganancia de la antena y por la potencia del radio. Al tener 4 CPUs es muy potente a la hora de recibir tráfico y procesarlo. Entonces es un equipo muy interesante en las sectoriales. Tenemos la sectorial, la Manbox 15S, que es prácticamente lo mismo, solo que sin ser doble banda. Viene con
igual soporte AC, lo que es gigabit. Tenemos también, ambas vienen con puerto de fibra, SFP. Y entre las sectoriales tenemos la más grande también, que es la Manbox 19S, que es de 19 dB de ganancias. Es una antena de aproximadamente unos 50 centímetros, sí, 50 centímetros de alto. Esta es una antena con la que se pueden lograr distancias con CPEs como el SXT-SQ5AC o el D-Slide hasta 10 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros. Lo recomendable siempre en un tema de WISP realmente es mantener una distancia entre las antenas y los equipos no más allá de unos 5 o 6 kilómetros. Y es preferible hacer micronodos para atender a clientes que tener enlaces sumamente largos porque son más susceptibles a problemas e interferencias y otros en el plazo del tiempo. Que con equipos como la Omnitic 5AC o la Omnitic 5 PoE-AC nos permiten, son antenas omnidireccionales en 5 GHz para una cobertura de unos 500 metros, 600 metros inclusive. Y la Omnitic 5 PoE, este es un producto muy interesante porque permite 4 puertos PoE. 4 puertos PoE. 4 puertos PoE a la par de la antena. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que la utiliza, por ejemplo, en un poste para recibir la señal de otra Omnitic o de una sectorial y toma, tiene 4 puertos adicionales PoE donde pueden conectar cámaras, se pueden conectar APs, entonces permite hacer una configuración bastante interesante esta Omnitic 5. Tenemos una consulta por acá. Dice, quisiera solicitar que me explique el concepto de ganancia. Pues quisiera saber si la ganancia beneficia únicamente la recepción de la señal o también aumenta la potencia de salida. Ambas. La ganancia es una forma pasiva de aumentarle la potencia a una señal de manera pasiva. O sea, sin tener que meter circuitos electrónicos que aumenten esa potencia. ¿Cómo se hace eso? Las antenas, o por ejemplo, las antenas de microondas tipo plato, digámoslo así, lo que hacen es, y por su forma y el fedor que está en el centro, lo que hacen es que las señales cuando viajan en el espacio, en realidad viajan viajan a su libre albedrío en el espacio y en múltiples direcciones. A pesar de que una antena sea directiva, tiene un grado de apertura y ese grado de apertura es que por todo ese espacio las señales viajan. Entonces, lo que hace la antena de microondas, la antena tipo plato, entre más grande es recoger todas esas señales que vienen en esa apertura, tratar de recogerlas todas y ellas rebotan y entran al fedor que está en el centro por el ángulo y la forma en la que están diseñados esos platos. Entonces, entre más señal pueda recoger yo, más información le estoy dando al radio, entonces recibe más señal. Por ende, de eso ya ahí hablamos de ganancia. Lo mismo sucede al, este, al hacer al colocarle un plato a un enlace a nivel de salida. A la salida le estoy dando más potencia, más ganancia, más potencia a la señal sin que lo haga el circuito electrónico. No estoy usando un amplificador de señal porque al final de cuentas, dentro de un radio, cuando le metemos potencia, hay un circuito amplificador de señal que lo que hace es subirle la potencia a la señal, meterle más miliwatts. Con la antena lo logramos de una manera eh, pasiva. No sé si queda claro el concepto de ganancia. Ok, entonces digamos acá tenemos estos equipos, entonces aquí podemos ver todo el catálogo. Después ya vendríamos a la parte de enlaces inalámbricos punto a punto, que es lo más usado a nivel de radio. Ya esto es radio conectorizado, donde los equipos más comunes son el NetMetal 5 y el NetMetal 5 AC2. El AC2 es un modelo nuevo que salió el año pasado, que este viene con puerto gigabit, con puerto de fibra, viene con 4 procesadores, viene con 256 de RAM y la potencia que tiene este AP es mucho más fuerte, digámoslo así, es más potente, es más capaz de más tráfico
que los equipos NetMetal anteriores. Como siempre, todo el equipo en la parte NetMetal ya viene, es metálico, viene con un case a prueba de agua IP66. Vienen los pigtails para conectorizarlo a las antenas de 30 dBi o cualquier antena de cualquier marca. Realmente se pueden utilizar antenas MikroTik, que tienen también sus antenas de 30 dBi, pero incluso podemos trabajar con otras marcas como antenas Ubiquiti conectorizadas, o incluso una marca que de hecho nosotros estamos aprovechando el comercial, vamos a empezar a traer a partir de junio, que se llama NetPoint. NetPoint son unas antenas que vienen con protección e inmunidad de ruido, vienen antenas tropicalizadas para lo que es playa, lo que es sectores muy húmedos. Entonces son antenas que vienen tropicalizadas, vienen galvanizadas, vienen con pintura especial para protegerlas más de la intemperie. Radomos, antenas de 27, de 30, 34, de 36 dBi. Entonces, para enlaces ya largos, que también se pueden utilizar con el equipo NetMetal o con equipos de otras marcas. Una consulta con respecto a la banda 2.4 de la MikroTik Manbox 5215S. Tengo mejor rendimiento en lugares donde hay muchos árboles y cuando llueve y hace neblina afecta. Bueno, a eso es una excelente pregunta. ¿Va a afectar? En 2.4 realmente no lo creo. 2.4 tiene mucha penetración a nivel de 2.4. Entonces no creo que te afecte prácticamente nada por la frecuencia, ¿verdad? Tenemos que saber que a mayor frecuencia vamos a tener em, menor traspaso de elementos físicos que, eh, por ejemplo, una pared, un árbol, o sea, entre más nos vamos hacia el espectro, hacia 5 GHz, inclusive a 60 gigas, donde MikroTik también tiene equipo en 60 gigas, eh, vamos a necesitar más línea de vista, más línea de vista. Sin embargo, hay tecnologías que permiten trabajar inclusive en 5 GHz sin una línea de vista tan clara. Pero sí, el rendimiento en 2.4 con árboles o neblina no debería afectarte en nada. Inclusive en 5, depende de la distancia y cantidad de señal, tampoco debería afectarte. ¿Por qué? Porque podríamos plantear un enlace, y eso es una buena práctica. Se podría plantear un enlace en donde yo tengo, por decirte algo, yo sé que tengo un lugar muy húmedo, yo sé que tengo neblina, que tengo lluvia, y obviamente cuando tengo lluvia y neblina la señal va a bajar. Pero si yo me mantengo entre ciertos parámetros de señal y preveo mi enlace a condiciones de lluvia, entonces no debería afectarme. Por ejemplo, yo hago un enlace, un punto multipunto con un cliente y la señal la llevo, trato de llevarla a menos 45 dBi, por ejemplo, menos 45, menos 50 dBi. Cuando llueve, voy a tener una atenuación de esa señal, unos 5, unos 7 dBi máximo, a veces ni siquiera, ¿verdad? Pero yo preveo que voy a perder señal. Entonces, si mantengo mi enlace menos 50 dBi y yo sé que cuando llueve me va a bajar a menos 57, por decirte algo, no debería afectarte tu capacidad. Entonces, a pesar de que llueva o que haya neblina, siempre vas a tener un enlace fiable independientemente de eso. Claramente, si tenemos un enlace muy largo y en condiciones óptimas, meteorológicamente hablando, lo tenemos en menos 65 dBi, muy probablemente con lluvia y neblina o mucho viento, que hace que también las antenas en las torres se muevan, lo cual genera una vibración en el enlace, este, vamos a tener pérdida en la capacidad. Eso es importante a la hora de diseñar los enlaces, diseñar los puntos de acceso, diseñar las torres, de tomar en cuenta cuál es mi área de cobertura y qué clientes, si yo llego y le pongo una antena pequeña y me estoy logrando enlazar, pero llegué con menos 60 dBi, y si es una zona húmeda donde llueve, donde voy a tener condiciones climáticas que me van a afectar, tal vez lo que tengo que hacer es cambiar el CPE y colocarle uno más con mayor ganancia y con mayor potencia para poder poder hablar incluso cuando llueva. Entonces volvemos al concepto de
frecuencia, potencia y ancho de canal. Lo mismo, ahora que hablamos de anchos de canal y de cómo afecta la lluvia y la neblina y demás a los enlaces, entonces entramos en el tema de qué me conviene más, 20, 40, 80 megahertz. Se los pongo de esta forma. Si yo tengo una manguera y estoy tirando agua por la manguera y cierro y uso mi dedo para darle más presión, voy a llegar más lejos. Si la abro, voy a tener más agua, pero probablemente llegue, mm, el agua no llegue tan lejos. Es el mismo concepto. Si yo tengo 20 dBi de potencia, 20 dB de potencia en mi radio y lo pongo en 40 megahertz, no es lo mismo. La eficiencia de esos 20 están repartidos en esos 40 megahertz. Diferente si lo hago en 20. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Pues va a depender de la fiabilidad y qué tan largo y qué tanto ancho de banda ocupo darle al cliente. A veces, entonces en esos casos, a veces es mejor bajar a 20, asegurarle al cliente 80 megas estables siempre, a tratar de llegar a 200 megas en un enlace que pasa fluctuando, porque eso también genera latencia. Y la latencia, pues, ahí da una mala percepción en la calidad del enlace. Otras formas en las que se puede trabajar un punto a punto para darle más ancho de banda es poner dos enlaces. A veces es mejor dos enlaces pequeños que poner un, un equipo muy robusto y muy grande, em, porque queremos pasar, no sé, 400, 500 megas. A veces es más fiable poner dos equipos en frecuencias diferentes en la misma torre hacia el mismo lugar y balancear el tráfico a nivel de enrutamiento, ¿verdad? eh, y tengo dos enlaces de 200 megas, dos enlaces de 250, dos enlaces de 300. Entonces, esas son cosas a valorar a la hora de hacer los planeamientos, que son muy útiles y a veces lo mismo. Es más barato poner dos enlaces de una capacidad media a tratar de hacer un enlace con un solo equipo de altísima capacidad entre dos puntos, en donde ocupo llevar bastante tráfico. Ok, volviendo a un poco al tema de equipos, bueno, aquí tenemos los QRTs, los Dynadish, ya son, como ven, de 25 dB de ganancia, 24 dB de ganancia y alta potencia en los radios. Los equipos LDF, estos son para colocarlos en antenas satelitales, en los dish, en los platos que vemos a ver que se usan generalmente para DirecTV, que se usan para eh, televisión satelital, se pueden colocar estos LDFs y colocarlos viendo uno al otro, para hacer enlaces punto a punto o como puntos de acceso CPE, y se aprovecha la ganancia que tienen estos platos satelitales, que es bastante, bastante buena. Entonces, en la parte inalámbrica hay mucho equipo de las necesidades. Yo de verdad los invito a que visiten la página y se empapen un poco de los productos que hay. Las Omnitic son muy interesantes para el tema de cámaras, para el tema de proyectos wireless con APs también. Eh, los enlaces inalámbricos con NetMetal AC2 son muy buenos. Y la parte wireless en 60 GHz, que tenemos varios equipos de estos, por aquí tiene que estar el Wireless N-Ray, que es para enlaces de hasta 1.5 kilómetros en 2 gigas de tráfico, eh, en 60 gigahertz. Entonces vamos aquí y se mejoró la resistencia a nieve, al ambiente, a la humedad, etcétera. Tenemos, de hecho, varios clientes que han implementado enlaces de más de 1 kilómetro con 60 gigas en lugares muy fríos y con neblina. De hecho, en la zona de Los Santos tenemos un cliente. eh, y ha logrado implementar con N-Ray y con Wireless WireCube en 600 metros, en 1 kilómetro, enlaces con un throughput de 1 giga y estable aún con condiciones adversas de, meteorológicas. ¿Alguna pregunta con respecto a equipos, con respecto a qué cosas puedo ofrecerles MikroTik en la parte de equipo? Ok, de acuerdo. Vamos a volver por acá.
Ahora, ¿cómo? Vamos acá. Un buen enlace. Esos son parámetros, unas guías, y ya los vamos a ver en detalle en el equipo. Pero, ¿qué vamos a tener en un buen enlace? En un buen enlace vamos a buscar que la señal al ruido, o sea, el ruido versus la señal que recibo en el equipo, sea superior a 30 dB. Eso es un parámetro, va a depender mucho de las fichas. Cada equipo tiene una sensibilidad, eso es importante, digamos, cada equipo en su ficha técnica tiene un umbral de sensibilidad. Por ejemplo, yo aquí estoy diciendo que el nivel de señal óptimo para un equipo es entre menos 45 y menos 65 dBi. Eh, Menos 45 y menos 65 dBi. Em, Vamos a ver, tenemos una consulta que me acaban de pasar. Antes de continuar por acá, vamos a ver. Dice que, ¿qué recomiendo para zonas boscosas enlaces de menos de 1 kilómetro? Depende, depende. Si hay línea de vista, 5 GHz. Entonces ahí tenemos equipo CXTs, D-Slides, LHGs. Si hay línea de vista. Porque, vamos a ver, el equipo CXT, el D-Slide y las LHG tienen una apertura de 23 grados y hasta menos de 23 grados. Lo cual es un enlace muy directivo. Es muy directivo. Entonces la zona de Fresnel, que es qué tanto abre el enlace en el espacio. Eso vamos a buscar aquí un dibujo rápidamente, que sería más fácil verlo. Zona de Fresnel. Vamos a buscar este dibujito. Vamos a ponerlo por aquí. Copy image. Y voy a aprovechar que tengo la presentación abierta acá. Vamos a darle a copiar aquí. Y ponemos esto por acá. La zona de Fresnel es como este balón de fútbol americano, y es que cuando un enlace sale de una antena, va a generar estos lóbulos de este tipo. La zona de Fresnel 1, que es, digamos, de esta línea a esta línea de acá, es la parte que nos interesa que no tenga o la menor cantidad de obstrucciones en el espacio. Obviamente, en una sola más cosa, lo que vamos a buscar es tratar de salir de los árboles. Em, si hay línea de vista, aunque sea pequeña, el enlace con unos 23 grados de apertura debería salir sin ningún problema al espacio. Entonces, depende de la línea de vista. Si ya la línea de vista o estas zonas de Fresnel las vamos a tener obstruidas, vamos a tener obstrucciones importantes, un árbol que definitivamente no nos lo podemos quitar, unas ramas muy grandes que no nos podemos quitar, entonces ahí sí, ¿cuál es la solución? Realmente utilizar 2.4. 2.4 o 5 GHz también, pero entonces ocuparemos equipos muy robustos con muy alta ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a buscar lo mismo. Como la señal va a pasar a través de esas ramas y por ende vamos a perder bastante señal a través de esas ramas, vamos a perder bastante señal a través de esas ramas. em, y seguidamente, luego tenemos que recoger toda esa señal en el equipo terminal. Vamos a ocupar una antena más grande que pueda recoger de lo que quedó de esa señal tras pasar por las ramas, por poner un ejemplo. Vamos a volver por acá. Volvemos a un buen enlace. Nivel de señal entre menos 45 y menos 65 dB. Esto va a depender, ¿verdad? Como decía, estrictamente también de la ficha técnica del equipo. Hay equipos que nos dicen en sus fichas técnicas, y eso voy a enseñárselos porque me parece bastante importante. Si nos vamos acá al catálogo de productos de MikroTik, por ejemplo, en hardware, vamos a irnos a equipo wireless. Y nos vamos, por ejemplo, al D-Slide AC. Nos vamos a la ficha y nos va a decir que, ok, ¿cuál es su sensibilidad de recepción? Entonces, básicamente es esto. La mínima señal que yo voy a poder, con la mínima señal con la que yo voy a poder trabajar en MCS 9, que eso está en el MCS Index. MCS Index está acá. Nos vamos aquí al MCS Index y nos va a decir que para un equipo con dos cadenas, como es el D-Slide AC, dos cadenas,
Vamos a ver, dos spatial streams, dos cadenas que están acá, en 9 con 256 QAM, en 40 MHz, dice que son 360 megas, 400 megas, ¿verdad? El mínimo de señal con el que él podría trabajar es menos 70. Pero digamos, menos 70 estamos ya un poco llegando, ya estamos en el límite, o sea, menos 71 ya eso no se nos sirve en MSS 9. Pero claramente vamos a esto, ¿verdad? O sea, menos 70 no es lo ideal, no, o sea, ahí va a funcionar, pero es un enlace que va a estar fluctuando y probablemente se pase cayendo con ese ancho de banda. Entonces, por eso la sugerencia generalmente en todo enlace es mantengámoslo entre menos 45 y menos 65 dB. Eso es a nivel de señal. Ahora viene un tema que se llama el CCQ. El CCQ es la relación que existe entre lo que teóricamente el radio está logrando y el throughput real que está logrando pasar. Esto, ahí entra la interferencia, entra el ruido, entra el ambiente, entra un montón de aspectos, porque cuando hay transmisiones inalámbricas sabemos que generalmente siempre van a haber retransmisiones. Retransmisiones porque no siempre no todas las tramas siempre llegan o no todas se recogen de manera correcta. Entonces siempre voy a tener que estar retransmitiendo. Entonces el CCQ lo que nos hace es medirnos la calidad de ese enlace. Una calidad arriba del 80% en un enlace que nos dice que teóricamente hace 400 megas, entonces podemos decirlo y calcularlo y nos va a decir, ok, si mi enlace es de 400 megas por punto 80, ese enlace tiene un throughput real de 320 megas. Ese es el throughput real. Muy difícil en el ambiente que vayamos a tener enlaces con un 100% de CSQ, a menos de que tengamos de un equipo uno a la par del otro. Ya cuando abrimos el espacio, cuando tenemos interferencia, cuando tenemos lluvia, generalmente nunca vamos a tener un 99,999 o un 100%. Vamos a tener un valor arriba de 80, 90, inclusive a veces 70%, depende de cuánto se ocupe pasar de tráfico, es útil. Solo si tomar en cuenta que si el enlace establece 300 megas a nivel de conexión, y lo vamos a ver ahorita en un ejemplo práctico, el CSQ nos va a decir que el 80% de eso es lo que realmente podemos pasar por ahí. Importante en equipos de doble cadena que el alineamiento vertical y horizontal sea apropiado. Eso es que recibamos la misma potencia en el eje vertical y el eje horizontal en ambos equipos, estén bien alineados. Y la diferencia no sea mayor de 3 o 4 dBi. Ojalá menos. Digamos que el umbral máximo son 3 o 4 dBi. Entonces yo tengo menos 65 en el horizontal y menos 67 en el vertical. Estamos bien. Menos 66 o que ojalá estén iguales. Eh, Eso es un buen alineamiento porque eso permite que las cadenas donde viajan en cruz a través del espacio lleguen al mismo tiempo y con la misma calidad de señal al otro lado. Bueno, escoger una buena frecuencia que tenga la menor utilización de espectro disponible. Ok. ¿Alguna pregunta? Ahora que entremos ya un poco en el equipo y ver un ejemplo práctico. Ok, sin pregunta. Entonces vamos al ejemplo. Bueno, nada más para terminar el tema aquí, ahora que aprovechando que estamos acá, es muy importante revisar las fichas técnicas de los equipos, y no solo para MikroTik, sino para cualquier equipo, porque podemos ver detalles como ese, cuál es su sensibilidad a nivel de recepción, cuál es la potencia máxima de transmisión en una determinada modulación. Entonces, por ejemplo, para lograr esas 400 megas, 360 megas, 18 dBm es lo máximo que debería usar, porque a partir de ahí le estoy metiendo más ruido de la cuenta al enlace. Vamos al ejemplo práctico. Aquí tenemos dos antenas SXT SQ5AC. Son unas antenas de 16 dBi de ganancia. Vamos a entrar a la base. Vamos a suponer que esta es mi estación base y vamos a ir a wireless.
Una cuestión importante, generalmente cuando se hacen enlaces inalámbricos, para hacer enlaces inalámbricos punto a punto principalmente, es lo primero que hago yo es venirme aquí, hacer un bridge y unir la interfaz wireless con la interfaz Ethernet. Eso simplemente para que él funcione como un puente. Porque lo que quiero es hacer un puente, quiero simular un cable entre ambos puntos. Ahorita no lo voy a hacer porque me quedo sin conexión al equipo. Y entramos a la parte wireless. Entonces aquí vamos a ver bastante información, los diferentes modos de trabajo de las interfaces wireless. Hay una opción de alineamiento. Esta se usa para alinear las antenas. Si se quisiera, eso lo que en algunos modelos, no en todos, genera un pitido que nos va diciendo como, ¿verdad? En qué momento ya están bastante alineadas. Tenemos el modo AP Bridge. AP Bridge es Access Point en modo puente. Básicamente lo que acabo de decir. Tenemos un bridge entre la interfaz Ethernet y la interfaz wireless. Y este amigo va a ser un access point, o sea, va a permitir que múltiples usuarios se conecten a este equipo. Ahí vamos al tema del licenciamiento que estábamos hablando. Este equipo es licencia 3 y lo podemos ver acá en System Router Board, creo que es. No, tengo que verlo en System License. Licencia 3, o sea que el CPE o punto a punto. En otras palabras, este modo AP Bridge en este equipo no me lo va a soportar. De hecho, si yo trato de aplicarlo, me va a decir que no puedo. Entonces, este es el que vamos a usar en las sectoriales. Una sectorial yo la configuro como AP Bridge. ¿Para qué? Para que sea punto de acceso, reciba todos mis clientes y los deje pasar hacia el Ethernet. En un enlace punto a punto con licencia 3, lo que se usa es bridge. Bridge, ¿por qué? Porque él va a ser un puente únicamente. Va a funcionar conectándose a una sola estación. Él va a permitir que se le conecte a él una sola estación para formar un punto a punto. Tenemos el station, que es estación. Este station es cuando yo quiero que él sea una estación, pero no va a funcionar como un puente transparente, sino que yo voy a ponerle un IP y voy a natear y todo ese tipo de cosas. Él simplemente va a ser una estación. Station Bridge es lo que uso cuando es en un enlace punto multipunto y yo quiero que él funcione como un cliente de una sectorial para pasar el tráfico hacia un router que ya le voy a poner al cliente en su casa y esta antena la voy a poner en el techo. Aquí hay un par de funciones interesantes que les voy a comentar. Por ejemplo, este Station Pseudo Bridge o Station Pseudo Bridge Clone son interesantes. Principalmente aplicaciones outdoor no son tan comunes, pero por ejemplo, pero me parece interesante comentarles. Hemos tenido casos interesantes en donde, por ejemplo, tenemos una impresora que solo es puerto Ethernet y no hay puertos donde la pusieron. Hay un equipo muy interesante que se llama el MapLight. Es un equipo pequeñito, eh, wireless también, que se llama MapLight, eh, que es como el tamaño de una batería. Y este equipito uno lo conecta y lo conecta directamente a la, ¿cómo se llama? Al access point y uno hace como un cable. Básicamente le tira la red al equipo, a la impresora, o lo hemos usado en cocinas de restaurantes donde hay unos equipos que se llaman KDS, que son los que muestran las órdenes en la pantalla y entonces únicamente de la única manera de conectarlos es cableados y no hay cable y no hay y a veces es sumamente complicado tirar cable a ciertos lugares, entonces es una opción interesante. También eso digamos configurándolo como Station Bridge. Si el AP y el client y el MapLight son MikroTik, se puede usar Station Bridge y él funciona como un solo cable. El Station Pseudo Bridge es cuando, por ejemplo, yo tengo una AP de otra marca y quiero que el MapLight o un equipo MikroTik me sirva para bajar la red wireless y tirarla a través de los puertos Ethernet. Entonces, se puede usar con APs de terceros y permite esa misma funcionalidad con Station Pseudo Bridge, nada más que tiene ciertas limitaciones a nivel de MAC addresses.
Lo siguiente, bueno, aquí vamos a configurar un enlace punto a punto. Entonces, lo primero que voy a configurar es el bridge, modo bridge en la base. Voy a decirle que yo quiero 500, quiero que sea AC, AN y AC, o generalmente es una buena práctica que ustedes escojan lo que ocupan. Por ejemplo, voy a hacer un enlace AC únicamente. El ancho de canal, 20 MHz, 2040, 2080. Y aquí estos valores que vemos acá, C, y E, C, y todo esto de acá. La C grande lo que nos quiere decir es central. Em, Siempre va a haber un canal central, que es el canal central de esos 40 o esos 80 megahertz. Entonces aquí yo puedo decir, yo estoy diciendo que el canal central, si yo tengo una frecuencia de 5180, este va a ser mi canal central y voy a extenderme hacia la derecha o a 3 canales más, porque los canales se dividen en canales de 20 megahertz, aunque yo tengo 80. Entonces, 20, 20, 20 y 20 me dan 80. Y estoy extendiéndome hacia la derecha. Tengo un canal, o lo quiero en la siguiente. Entonces, el canal central va a ser en este caso sería como 5220. Y me extiendo uno hacia la izquierda y 3 hacia la derecha. Y la opción XXXX es básicamente dejo que el MikroTik escoja cuál va a ser el canal central partiendo de 5180. Entonces, 5180 hacia la derecha o hacia la izquierda, escoge usted cuál le parece que es el canal central que mejor conviene para situarse. Entonces, él va a censar el ambiente y va a colocarse en algún canal. De eso sí lo va a escoger como el central. El SSID, básicamente vamos a ponerle PTP, enlace punto a punto. MikroTik nos permite cambiar el nombre del radio y esto es útil para después saber quién es quién. Entonces pongámosle PTP base. Vamos a escoger los protocolos y ahorita vamos a trabajar con 802.11. Y ahorita vamos a ver en stream y 802, en NVStream y NV2. Perfil de seguridad, generalmente trae un perfil de seguridad por defecto. Podemos crear uno nuevo y ponerle nombre PTP. Siempre es bueno ponerle acá una contraseña. Vamos a ponerle WPS PA2PSK y vamos a ponerle una contraseña MikroTik. Apply, ok. Y venimos acá y le ponemos el Security Profile. WPS Mode, esto no aplica en enlaces inalámbricos, ¿verdad? Punto a punto, esto es para eh, cuando a veces este es un protocolo legacy que se utilizaba para conectar una impresora vía WPS y ese tipo de cosas. Yo generalmente siempre lo deshabilito en enlaces inalámbricos outdoor. Frequency Mode, esto es muy importante. En Regulatory Domain no me va a permitir trabajar con ciertas potencias en ciertas partes del espectro. Ahí tendríamos que irnos a la regulación de Costa Rica para ver en qué potencias puedo trabajar, en qué partes y cómo. Y en algunos lados esto está un poco desfasado, entonces a veces no te deja usar una potencia que realmente sí está permitida. Entonces generalmente yo lo pongo en Manual TX Power para poder manejar el poder del MikroTik, o en Super Channel. Lo mismo. Y le conozco el país. Eso me permite manejar los parámetros wireless como yo necesite. La instalación outdoor. Algunas antenas, principalmente los radios de antena de microonda o de antena conectorizada o incluso los radios de manbox, aquí aparecería otro campito más que se llama ganancia de la antena. Y eso es para que el radio tenga conciencia de cuál es la ganancia que va a tener la antena, porque eso le permite hacer cálculos a nivel de wireless de cómo trabaja. Entonces, por ejemplo, si yo le tengo un NetMetal y le conecto una antena de 30 dBi, debería colocarla acá y decirle, te estoy conectando una antena de 30 dBi, para que él tenga conocimiento de cuál es su antena que está conectada a él. VLANs, si quiero que utilice algún tipo de VLAN. Y digamos, esta configuración está ya lista. Vamos a ver, ahí tengo Running AP. O sea, ya tengo el AP trabajando. Una configuración básica bastante sencilla. Vamos a irnos aquí, a la parte wireless, y voy a irme al otro equipo.
Aquí tengo, y vamos a ponerle nombre. System Identity. Vamos a ponerle Station. Estación. Vamos a Wireless. La habilitamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ok, yo voy a crear un Station Bridge. Voy a puentear esa red hacia, obviamente lo primero que debería hacer es generar el bridge entre los dos puertos y después venirme acá y Station Bridge. Modo avanzado, Station Bridge, solo AC, un canal acá, 5180, que fue lo que escogí. El SSID es PTP. Voy a ponerle aquí PTP estación, protocolo 802.11 y me falta el perfil de seguridad. Vamos a crearlo acá. PTP, Dynamic Keys, WPA2, MikroTik y le damos Apply. Ok. Perfil de seguridad. Voy a poner aquí Super Channel. Vamos a escoger Costa Rica, Outdoor y vamos a darle Apply. No sé si me aplico la configuración en la estación base. PTP base. Ajá, ajá, ajá. Ah, mira, estoy en... ¿Por qué no? Vamos a ver. Me está viendo muy arriba en el espectro. Vamos a ver, 802, ajá, 5, otra vez. Vamos a ver si le pongo el scan list. Quiero que me lo vea. Acá está. Unos 5000, 6200. Deja, para que me escanee todo el espectro. Que usted pueden en scan list regular de dónde a dónde quiero que escanee el espectro en búsqueda de radios. Pues aquí lo tengo. Tengo una señal de -23 porque tengo los dos equipos uno a la par del otro. Vamos a darle conectar. Y en menos de que creo que tengo mi password incorrecto. Tic. Ujú. 85.000, 6200. MikroTik es el password aquí. Vamos a ver si qué password le puse acá. MikroTik WPA2. Ahí está, ya está running, ya se me conectó. Ya apliqué los cambios. Entonces aquí podemos ver, ya en el registration, aquí podemos ver el registro. Y aquí es donde es importante, digamos aquí en la estación, me dice que estoy conectado a PTP base. Es por eso que el radio name es bastante útil porque me permite saber a dónde estoy conectado. Aquí vemos los diferentes, la potencia de señal, cuál es el transmission rate que tengo en este momento sobre este enlace. Vamos a ver lo que hace, ¿verdad? Entonces aquí me da muchísima información. ¿Cuál es el nivel de señal? Lo que hablamos del CCQ. Ahorita tengo un CCQ bajísimo.
porque tengo que tunearlo todavía. Digamos, configuración básica. Y tengo una señal demasiado fuerte, que eso también es lo que estamos hablando, no es lo mismo y eso afecta muchísimo el CCQS. Si yo tengo una señal como de menos 22, menos 21 dBm, estoy prácticamente gritándole la pela par. Y entonces también si usted le grita a alguien, pues claramente nunca te va a entender. Entonces eso también afecta y por eso es que tener una señal demasiado buena tampoco es, bueno, buena entre comillas, no es ideal porque tenés demasiada potencia. Entonces podemos venir aquí, voy a cambiarle aquí la configuración a él. Voy a ponerle, bueno, aquí ya esta es la estación, sí. AC, ya aquí agarro el parámetro, vamos a replicar de nuevo. Voy a irme al principal. Aquí está corriendo, vamos a ver si tengo registros. Vamos a ver acá. Esperando para conectarse. Y aquí vamos a empezar a trabajar un poco el enlace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de de manipular la potencia. Vamos, aquí tenemos que esa fue la configuración, digamos, básica, punto a punto. Entonces, los data rates, aquí podemos manipular el, la capacidad que tenga el enlace, la capacidad. eh, Aquí está aquí en los supported rates, que es donde están los MCS, es cuáles son los básicos y cuáles son los soportados. Los básicos son los mínimos que yo voy a permitir para que esto se conecte. Y los soportados es hasta dónde voy a permitir que el enlace suba, ¿verdad? O tenga más o menos capacidad. Entonces esto se puede cambiar acá en Data Rates, Configure y modificar los MSS rates. Generalmente eso no lo vamos a tocar mucho porque siempre, si el enlace tiene la capacidad de tener mayor potencia, entonces el mayor capacidad por el nivel de señal y demás, él va a autoajustarse en los rates. Esto lo utilizamos cuando ya queremos tener, ¿cómo se llama? Capacidades específicas. Yo no quiero que este enlace me baje de 100 megas. Y si está abajo de 100 megas, desconéctese. Entonces ese tipo de cosas se manipulan acá. Entonces diciéndole, ok, entonces no voy a permitir, eh, por decir, acá, no voy a permitir ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, porque en los basics voy a quitar todos estos de acá y voy a dejarlo hasta el 7, porque de MS7 para abajo no me interesa. Es demasiado. No importa que el channel width esté distinto. Vamos a ver. 20, 40, 80. 20, 40, 80. Aquí. No importa que el channel width esté distinto. ¿A qué te refieres con que el channel width esté distinto? ¿Estamos hablando del enlace que acabo de hacer o de qué específicamente? Ah, sí. O sea, no debería. Los dos deberían estar iguales, sí. Sí, eso, tienes razón. Sí, deberían estar iguales. Em, Volviendo por acá, bueno, los data rates. Luego, aquí está el manejo del TX Power. Aquí está el poder que le vamos que el AP a nivel de potencia le vamos a inyectar al access point. Entonces vamos a decir acá, yo puedo decirle, generalmente voy a decirle all rates fixed. Es que en todos los MCS, o sea, en todas las capacidades, utilice el mismo poder. Entonces yo aquí puedo ponerle 18, 16, 15, 14 dBs y voy a ir midiendo. Como si yo aquí le pongo 0 dBs, vamos a bajarle la potencia al enlace
para que tenga una señal más entendible, por ejemplo. Y ahí, entonces esto es con lo que hay que jugar también para poder conectar dos puntos con la potencia, para lograr esas, esa nivel de señal que sea óptimo en ambos lados. Puse un scanline muy grande. Vamos a hacerle. Entonces, por ejemplo, acá tengo de 5180 a 6200. Entonces, él va a escanear todo el espectro para conectarse a la antena. Entonces, voy a hacer un cambio acá y le voy a poner que vaya no más de 5500 para que se me conecte más rápido. Porque como vimos en status, él va censando hasta encontrar la señal de la base. Ujú. Vamos a ir un momento a la base, a la estación, esta que está acá. Y ahí ya me conecto. Entonces, si notan, ve, ya con todo el cambio que le hice ya tenemos mejor señal. Ya tenemos una señal un poquito más, la más real a lo que veríamos en el, en el espacio, en la realidad, digamos. Ahora, ¿cómo puedo las diferencias de los protocolos wireless? Entonces yo aquí en la estación voy a cambiar el momento a any para manipular del lado de la base el protocolo de comunicación para que veamos el comportamiento con NV2. Vamos a ir acá en la base. eh, Vimos que en la estación lo tengo en any. En la base, vamos a cambiar esto aquí a 5500 también para que no vaya muy largo. Ujú. Y aquí yo puedo manipular y colocarle NV2 y EndStream. Voy a irme a NV2 EndStream 802.11 para utilizar el NV2 con el 802.11. Entonces aquí se nos van a abrir un par de pestañas más que se llama EndStream. Vamos a habilitarlo, que es el protocolo que nos permite el manejo de TDMA. Y tenemos NV2. Y aquí es donde estamos hablando, donde hablamos específicamente del downlink radio. Entonces yo puedo darle aquí 80 de downlink de bajada hacia los clientes o 20 de bajada, y eso implica que tengo 80 de subida. Y es como yo puedo manejar este tema del downlink. Entonces, ahorita están 50. Eso quiere decir que 50-50. Les va a utilizar el tiempo 50 y 50. 50% para subida, 50% para bajada. Y como hablamos anteriormente, podríamos tener un poco de tiempo desperdiciado porque en ese milisegundo o en ese nanosegundo en el que se le dio tiempo a la antena de transmitir, transmitió mm, nada más un par de requisiciones HTTP para agarrar algo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde depende de sus necesidades, cómo se puede manejar en NV2 con el stream. Ok, vamos a ver. 5004. 5180. 5180 a 5300. A ver si me conecte más rápido. Ujú. Ya se me conectó. Status. Aquí lo vemos, protocolo NV2 5180 con un canal de 20 y así. Y tenemos bueno, ahorita el CCQ está un poco bajo.
Pero esa es la forma en la que se configura, digamos, el funcionamiento de NV2, NV2 con Nstream. ¿Alguna pregunta de la configuración? ¿Preguntas en general? ¿Dudas? ¿Consultas? Ok, perfecto. Sí, importante, digamos, decir nada más, digamos, en la parte nube 2, esa es la forma en la que se configura, digamos, de manera sencilla que me faltó en la estación habilitable de nube 2, en Nstream, perdón. Vamos a ver qué registre de nuevo. Em, Tanto en el lado de la estación como en el lado de la P se debe habilitar Nstream. Aquí. Importante que el que controla el downlink radio, el uplink radio es el AP. Aquí se puede colocar un pre-share key si se quisiera que el enlace tenga más seguridad a nivel de nube 2. Al configurar wireless, al configurar wireless protocol en station se deja como any. Digamos, any lo que nos permite es, por ejemplo, si yo tengo que manipular la antena y estar manipulando la base y yo quiero que se conecte solito y no estoy cerca de la antena, él permite que él se autoconecte a la base, a la estación, independientemente del protocolo. Si yo lo defino en la antena base, digamos en la antena estación, y lo cambio por alguna razón en la base, y, y ¿cómo se llama? ¿Verdad? Voy a perder la comunicación con la antena si no lo hice en la antena también. Idealmente, deberíamos tenerlo igual en ambos lados. Pero Eni lo que hace es básicamente decir, ok, lo que la sectorial, lo que el AP define. Básicamente eso significa el Eni. Entonces ahí realmente es indiferente, depende de lo que ustedes necesiten. Si tienen una especificación muy, o sea, a la hora de hacer la implementación muy específica, entonces pongan el protocolo que tiene que ser. Si no, no. ¿Qué pasa cuando hay un enlace de 95% SQ, pero el ancho de banda es muy bajo? Habría que revisar ahí dos cosas. ¿Cuál es el ancho de canal? ¿Qué throughput te está dando? Porque, digamos, habría que ver, o sea, yo puedo tener un 95% de SSQ con 10 megas, por ejemplo, de ese es el throughput que me está dando lo que teóricamente me está mostrando el equipo. Eh, Hay una comparativa que se puede hacer acá y es una forma de saber si un enlace está teniendo muchas retransmisiones y permítame un segundo. Aquí en la estación base, Current X Power Status. En, Vamos a ver, status, advanced status, framing mode, status, current advanced, status, traffic, registration. Aquí en statistics, pero en este no, en el número no me funciona. Hay una cosa acá, eh, por aquí tiene que estar. Sí, aquí están. Esto de acá es que en el nube 2 no funciona, porque en nube 2 trabaja un poco diferente, pero en 802.11 normal, aquí estos son hardware frames y logical frames. Son las tramas a nivel de hardware y las tramas a nivel de software. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un enlace que entre comillas tiene 95% de SSQ, quiere decir que prácticamente todas las tramas generadas a nivel de tráfico que se están enviando, se están generando y que estoy recibiendo de la red, las estoy reenviando a nivel de hardware. O sea, estoy reenviándolas y se están llegando. Entonces, este valor y estos valores deberían ser muy similares, muy, muy similares. Un 95%, porque casi no tengo retransmisiones. Si estos dos valores son muy diferentes, quiere decir que estoy recibiendo un montón de tramas y las estoy teniendo que reenviar 1 millón de veces para que lleguen. Entonces, varias cosas a revisar con un enlace SSQ de 95% es eh, nivel de señal a ruido,
el ancho de canal, revisar los, aquí más bien en el AP sería, en el AP, aquí en Registration, ver, por ejemplo, ahorita este enlace de hecho tiene una capacidad terrible porque estoy a la par de las antenas, entonces las estoy matando entre sí, pero ver, ok, cómo se me está conectando. Para ver dónde era que estaba eso. Signal. ¿Y qué se me hizo? Esta es la base. Vamos a ir a la estación. Aquí, en el status. Ok, ¿en qué canal? ¿Con qué ancho de canal? ¿Cuál es estos transmission y RX rate y TX rate? ¿Verdad? Que me está dando. Porque es el 95% de estos valores. Entonces, eso es importante. El noise floor, signal to noise, esas son las cosas importantes a revisar cuando se tiene ese problema. Obviamente también la señal, qué tanta señal me está llegando. Te puedo tener un CCQ bueno, pero bueno, hay que ver el tema de la señal. Habría que ver todos esos parámetros, todos los parámetros en conjunto para ver en dónde está el problema. Ok. En ese caso, em, no queremos agradecerles la presencia a todos en el webinar del día de hoy y lo que les dejamos ahí para que puedan ver es ver los productos de MikroTik que existen para la parte wireless, que se atrevan a probarlos en sus proyectos, porque la relación precio, beneficio, flexibilidad y lo que ofrecen a nivel de configurabilidad es muy, muy alto. Como saben, todos los equipos MikroTik al final terminan siendo routers también, entonces se pueden aplicar controles de tráfico y demás sobre ellos. Depende de lo que se necesite. Em, Cuentan con todo nuestro apoyo de soporte también cuando coticen o cuando quieran hacer algún proyecto con Wireless con MikroTik, cuentan con nuestro centro de soporte en la parte de apoyo en las implementaciones. Entonces, la tarea sería probar los equipos, atreverse en sus proyectos y ver la capacidad y la calidad que les puede dar MikroTik en sus enlaces inalámbricos. Y que tengan un excelente día. Muchas gracias.